Bienvenidos, queridos estudiantes de tercero de secundaria, a esta tu clase de Ciencias de la Naturaleza, donde aprenderemos desde nuestro entorno con dos importantes ramas de las ciencias naturales, la química y la física. Yo soy tu maestra, Sara Lorenzo, quien te acompaña en este proceso educativo. Te pido que organices tu espacio, tomes tus útiles escolares y prestes la mayor atención posible para así sacar el mejor provecho de esta clase. De inmediato, vamos a observar el siguiente video. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Recuerda que tomando estas medidas correctamente, puedes colaborar a preservar tu salud y la de los tuyos. Hola Neurona, ¿cómo estás? Hola profesora Sara, me encuentro en óptimas condiciones para iniciar la clase del día de hoy. ¡Qué bueno, Neurona! Espero que ustedes en sus hogares también se sientan muy bien para iniciar nuestra clase de hoy. Neurona, ¿podrías darnos un resumen de la clase anterior, por favor? Claro que sí. En la clase anterior aprendimos acerca de los fluidos y dijimos que son sustancias cuyas partículas presentan gran movilidad y se desplazan libremente debido a la poca fuerza de atracción entre ellas. También aprendimos sobre el principio de Arquímedes, el cual establece lo siguiente: todo cuerpo sumergido en un fluido recibe un empuje igual o mayor al peso del objeto, como por ejemplo un bote salvavidas. Muy bien, Neurona. Excelente resumen. Ahora sí, estamos listos para conocer la palabra clave del día de hoy. Y la palabra clave es presión. Presión. Es la fuerza que ejerce un gas, un líquido o un sólido sobre una superficie. También se puede definir como la magnitud física que mide la proyección de la fuerza en dirección perpendicular por unidad de área, y sirve para caracterizar cómo se aplica una determinada fuerza resultante sobre una línea. Efectivamente. En las clases anteriores estuvimos hablando acerca de la presión y de cómo ésta influye en nuestra vida cotidiana y en nuestra salud. Como es sabido, las propiedades de los gases, especialmente la presión y la temperatura, producen grandes transformaciones de forma brusca cuando cambian las condiciones externas. Este hecho tiene interesantes repercusiones en nuestra vida cotidiana. Vamos a ver algunos ejemplos. El primero se trata de un buzo profesional, el cual se sumerge a profundidades superiores a los 20 metros. Para esto, necesitará una botella respiratoria con una mezcla de helio y oxígeno, no solamente de oxígeno puro. ¿Por qué?
porque cuando el buzo se sumerge a estas profundidades, la presión del agua, la presión externa, es mucho mayor, lo cual provoca que en su sangre se disuelva una cantidad de nitrógeno muy superior a la que se disolvería si se encontrara fuera del agua. Esto puede provocar en él efectos negativos como afección de sus impulsos nerviosos e incluso podría llevar a la muerte del buzo porque este nitrógeno se disuelve y se convierte en burbujas que luego pasan y afectan su flujo sanguíneo. Otra situación que cabe destacar referente a la presión es cuando ocurre un cambio brusco de altura. Por ejemplo, un montañero que realiza una ascensión de varios miles de metros sin el debido tiempo de aclimatación o de adaptación, padecerá de un mal conocido como mal de altura, que se caracteriza por la aparición de fuertes dolores de cabeza, además cansancio, también incluso en los casos más extremos puede haber edema pulmonar y cerebral, lo que conocemos como hipoxia. Estos síntomas se deben a la deficiencia en la cantidad de oxígeno que llega al organismo como consecuencia de la menor proporción de este gas en el aire a medida que disminuye la presión atmosférica, ya que a mayor altura la presión atmosférica será menor y viceversa. A mayor presión atmosférica se supone que estamos hablando entonces de una altura menor. En la clase de hoy trabajaremos con la presión y los fluidos y al finalizar esta clase vas a estar en la capacidad de describir la importancia de la presión en la vida cotidiana, además de conocer las aplicaciones del principio de Pascal en la creación de maquinarias y dispositivos de uso cotidiano y de uso industrial. Ahora bien, la presión tiene que ver con la forma en la cual la fuerza se aplica sobre un objeto. ¿Verdad, Neurona? Así es, maestra. En su definición, interviene la superficie de contacto. Mientras mayor sea la superficie de contacto sobre la cual se aplica la fuerza, menor será la presión y viceversa. Si la superficie de contacto es pequeña, la presión será mayor. Así es, Neurona. Para comprobarlo, vamos a realizar un experimento. Me encantan los experimentos. A mí también. Aquí tenemos una tachuela de este lado y aquí tenemos varias tachuelas. De hecho, tenemos 28 tachuelas. Y también necesitaremos un globo. Veamos qué sucede. Este globo, yo voy a ejercer una fuerza sobre él, pero las tachuelas van a ejercer una presión. Si tengo una sola tachuela, el área será menor, por lo cual la presión va a ser significativamente mayor. Por el contrario, donde tengo más tachuelas, como el área o superficie es mayor, entonces la presión será menor. ¿Qué crees que sucederá si yo ejerzo fuerza sobre todas las tachuelas que están juntas? ¿El globo estallará? ¿Estallará más rápido, más fácil? Veamos qué sucede. ¿Creíste que iba a estallar? Efectivamente, el globo no estalló. Pero recuerda que para realizar tu experimento, todas las tachuelas deben estar alineadas y a la misma altura, para que así la presión se distribuya en una superficie más amplia, porque a mayor superficie o área,
menor será la presión. Ahora bien, vamos a ver qué sucede cuando presionamos el globo en contra de una sola tachuela. Aquí, toda la presión está en un área mucho menor. Lo que sucederá es que la presión va a ser mucho mayor. A menor área o superficie, mayor será la presión. ¿Crees entonces que estallará? Descubramos. Efectivamente, como la presión es mucho mayor cuando reducimos la superficie, entonces el globo pudo estallar. Aquí vemos que a mayor área o superficie, menor será la presión. Y por el contrario, a menor área o superficie, la presión será mucho mayor. Veamos entonces que la presión, recordamos, neurona. ¿A qué equivale la presión? Según tengo en mi sistema, la presión es igual a fuerza entre área. Así es. La presión y la fuerza son directamente proporcionales, mientras que la presión y el área son inversamente proporcionales. Porque cuando una fuerza actúa perpendicularmente a una superficie, la presión ejercida será igual a la razón entre la magnitud de la fuerza y el área o superficie sobre la cual actúa dicha fuerza. Recordemos que la unidad de medida de la presión en el sistema internacional es el pascal, en honor a Blaise Pascal, quien dedicó parte de su vida al estudio de los fluidos. Profesora, identifico que desde Boca Chica nos acaban de enviar una pregunta vía redes sociales. Andreina Montes nos pregunta lo siguiente: ¿cómo se llama la ciencia que estudia los fluidos? Muy buena pregunta. Gracias, Andreina, por ella. La ciencia que estudia los fluidos, o más bien la parte de la física que se encarga de este estudio, es la mecánica de fluidos. Y esta estudia tanto los fluidos en reposo como los fluidos en movimiento. ¿Alguna otra pregunta, Neurona? Sí, tenemos otra pregunta. Auris Nivar, desde el Politécnico Francisco J. Peinado, nos envía lo siguiente. Maestra, me gustaría ser ingeniera y quiero saber si existe algún dispositivo o maquinaria que aplique la presión en su funcionamiento. Gracias, Auris, por tu pregunta. Definitivamente serás una excelente ingeniera. Has hecho una pregunta muy interesante y acorde con lo que estamos explicando. Y sí, existen numerosos dispositivos o maquinarias que utilizan la presión para su funcionamiento. Un ejemplo de esto es la prensa hidráulica, que es un mecanismo que está conformado por unos vasos comunicantes que son impulsados por unos pistones. Tienen un pistón más pequeño y un pistón más grande o de un área mucho mayor. Lo que sucede es que mediante una pequeña fuerza ejercida en el pistón más pequeño, esta impulsa al pistón más grande, permitiendo así obtener una fuerza multiplicada. Su funcionamiento está basado en el principio de Pascal, que es lo que vamos a explicar a continuación. Recuerda que Blaise Pascal, por el cual se le puso la unidad de medida a la presión, fue un científico, físico y matemático que dedicó parte de su vida al estudio de los fluidos y, como es sabido, de la presión. Este emitió un principio que establece lo siguiente: un cambio de presión aplicado a un fluido, si el fluido está encerrado en un recipiente, se transmitirá sin reducirse a todos los puntos del fluido y a las paredes del recipiente. Esto quiere decir que cuando ejercemos una presión en una parte de un fluido que esté encerrado, entonces esta presión se distribuirá
de manera uniforme a todos los puntos del fluido. Vamos a ver cómo podemos comprobarlo matemáticamente. Los émbolos de una prensa hidráulica tienen 25 centímetros cuadrados y 150 centímetros cuadrados. Si se aplica una fuerza de 100 newton en el émbolo pequeño, ¿cuál será la fuerza que se ejercerá sobre el émbolo mayor? Vamos entonces a sacar los datos. Tenemos en nuestro ejercicio un área o superficie 1 y un área o superficie 2. El área o superficie 1 tiene un valor de 25 centímetros cuadrados y el área 2 o superficie 2 tiene un valor de 150 centímetros cuadrados. Tenemos por otro lado la fuerza 1 que es igual a 100 newton y la fuerza 2 que no la conocemos, por lo cual colocamos un signo de interrogación. Recordad que un centímetro cuadrado es igual a 0.0001 metros cuadrados. Así es, si multiplicamos esa cantidad por 25, ¿cuál será el resultado entonces? 0.0025 metros cuadrados. Así es. Y si multiplicamos esta cantidad por 150, ¿cuál será el resultado entonces? 0.015 metros cuadrados. Así es. Entonces nos resta buscar la fuerza 2. Como la presión se ejerce por todo el fluido íntegramente, es decir, uniformemente en la misma proporción, entonces la presión del émbolo grande será la misma presión que el émbolo pequeño. Es decir, que presión 1 será igual a presión 2. Entonces, fuerza 1 entre área 1 será igual a fuerza 2 entre área 2. Ahora vamos a despejar. ¿Cuál es la que estamos buscando? La fuerza 2. La variable que está con ella está dividiendo, pasará al otro lado multiplicando. Tenemos entonces que fuerza 2 será igual a la fuerza 1, que se queda igual, por el área 2, que estaba dividiendo y pasó multiplicando, entre el área 1, que también se queda igual. Ahora sí, tenemos la fórmula, nos resta sustituir cada variable por su valor y resolver la operación. Tenemos entonces que fuerza 2 será igual a la fuerza 1, que tiene un valor de 100 newton, por el área 2, que tiene un valor de 0.015 metros cuadrados, dividido entre el área 1, que es igual a 0.0025 metros cuadrados. Neurona, cuando yo multiplico 100 por 0.015, ¿cuánto da eso? 1.5 newton. Muy bien. Fuerza 2 entonces será igual a 1.5 newton, y si lo divido entre 0.0025, ¿cuánto nos da? 600 newton. 600 newton. Metro cuadrado se va con metro cuadrado y nos queda newton porque es una fuerza que estamos buscando. Ya hemos finalizado y hemos encontrado nuestra fuerza 2. Si nos fijamos, la fuerza 2 es mucho mayor a la fuerza 1. ¿Por qué? Porque el área 2 es mayor. Entonces, la fuerza ejercida se multiplica significativamente ejerciendo la misma presión. Es decir, ejercemos la misma presión, pero la fuerza 2 se multiplica de manera significativa, porque el área
es mayor. También tenemos otras aplicaciones del principio de Pascal con otros dispositivos o maquinarias. Entre ellas se destacan, ya mencionamos, la prensa hidráulica, también el sistema de frenos de los autobuses, de los automóviles. Recuerda que nosotros presionamos una palanca y ejercemos una fuerza menor, pero los frenos se encargan de detener el vehículo completo. También las palas mecánicas, los ascensores, el gato hidráulico, las grúas, ¿sí? Un sinnúmero de dispositivos o maquinarias que utilizan este principio.